Temas y debates con el licenciado Selvin Brevé. Les saludamos en este día hermoso, fresco, agradable, que Dios nos permite la vida, y el tener vida es una bendición, una esperanza, nos permite ir cumpliendo sueños, expectativas, mientras Cristo viene por nosotros o nos llama a su presencia. Es un gozo para mí estar en este espacio nuevamente, temas y debates, desde el nivel local de Juticalpa y más allá. Sería difícil mencionar las comunidades a las que llegamos. Estamos llegando a través de la red social afuera del país, y es una bendición. Le saludamos donde usted se encuentra y bendecimos su vida, y le pedimos que por favor también hoy nos haga el favor de quedarse con nosotros. Tenemos un nuevo tema. Creo que usted sabe que estamos en el mes de agosto, es el mes de la familia. Y la familia pues es la empresa de Dios. Eso es algo que no fue ser humano el que se lo inventó, ¿verdad? Hoy surgen algunos indicios de familias diferentes a las que Dios allá en su voluntad preparó, ¿verdad? Formó y dio toda la creación para que la pudiéramos administrar, sojuzgarla, disfrutar de ella, y nosotros somos responsables de eso. Y entonces no es la excepción que en este mes podamos desarrollar temas concernientes con la familia. Y el tema de hoy pues lo hemos titulado Jesús en la familia. Estoy con un par de invitados y queremos analizar algunos tópicos acerca de la familia, situaciones con las cuales la familia de hoy, diferente a otras épocas, se vio confrontada. La familia de hoy está siendo confrontada con situaciones que la adversan, que la atacan, que está de muchas formas siendo socavado esos cimientos que Dios dejó en la familia, y habría que ver cuál es su papel y cuál es el mío también. Quiero presentar a continuación a mis invitados. Están dos jóvenes que para mí respeto y aprecio mucho, porque son siervos de Dios en primer lugar, y ya eso es grande, bastante, y luego sé que también son muchachos que se han consagrado para Dios con su familia, con su esposa, con sus hijos, y yo creo que además de eso, pues ellos tienen hoy consejo para que juntos lo analicemos y usted pueda tener también su propia opinión, pero al final compartir con nosotros este tiempo. Está conmigo el pastor Roberto Peña de la Iglesia Amor Viviente. Ambos son miembros de la Iglesia Amor Viviente, a quien saludamos, y también el joven líder de esa iglesia, Samuel García. Yo quiero agradecer el hecho de compartir con mi persona este tiempo, y sé que va a ser un tiempo de mucha bendición. Hermano Samuel, bendiciones. Bendiciones para usted, hermano, y para cada una de las personas que nos están viendo en este momento. En realidad los agradecidos somos nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta. Para nosotros es de mucha alegría y de mucha bendición poder compartir con ustedes, hermanos de Canal 58, en este también programa de temas y debates. Gracias, hermano Selvin. Y aquí estamos para poder pues aportar un poco en cuanto al tema sobre Jesús en la familia, como usted lo ha dicho. Y bueno, agradecer, ¿verdad? Qué bien. Por la invitación. Sí. Gracias, Pastor Roberto. Muchas gracias también. Muchas gracias, buenas noches, hermano Selvin, y a todos nuestros televidentes de Canal 58, como lo ha dicho nuestro hermano y amigo Samuel. Pues es un privilegio que en esta noche pues poder compartir
con nuestra audiencia que nos está viendo en sus casas. Es bueno pues poder, a la luz de la palabra, poder darnos cuenta que hay una esperanza para la familia. Le agradecemos y apreciamos esta invitación, ¿verdad? Y a todos nuestros televidentes también. Cuando vemos las estadísticas en el nivel social, ¿verdad? En una sociedad que se mueve a diario en sus labores, en sus quehaceres, todas las personas que se mueven en las diferentes esferas sociales provienen de una familia. Y hoy nosotros estamos viendo estadísticas que como que confrontan la voluntad de Dios, a tal grado que no sé si ustedes comparten con mi persona que la familia de hoy se encuentra en crisis. Pastor Roberto, ¿qué opina de eso? Sin duda, entendiendo y comprendiendo, ¿verdad?, el propósito de Dios desde el Génesis, ¿verdad?, en donde Dios estableció la idea original de un hogar, de una familia, y trasladando en la historia, aún en la historia bíblica, vemos cómo pues a nivel de la obra del enemigo, pues atacar esos principios de la idea original de Dios. La familia ha sido atacada, y no digamos ahora en nuestra generación, en nuestro tiempo, la familia pues está siendo atacada también, ¿verdad?, en todos los ámbitos, y sí estamos en una crisis de todo tipo de valores, todo tipo de carencia de principios espirituales, y de alguna forma todos nuestros hogares han sido afectados de esta crisis de valores en todos los ámbitos. Pero ¿podía alguien confrontar nuestra posición, nuestra teoría de que la familia no está en crisis, hermano Samuel? Porque usted habló de algunos principios, dice, espirituales. Pero por otro lado, podía ser que alguien sienta que la familia tiene éxito porque hoy hay tecnología, porque hoy está pues la capacidad de prepararse académicamente en muchos aspectos. Y si se ve desde ese punto de vista que la familia está siendo bendecida, pues esa es otra posición. ¿Qué opinión le merece, hermano Samuel? Pienso que es de tener mucho cuidado con las cosas que actualmente, pues, esta nueva generación que se está levantando, de una u otra manera, si bien es cierto la tecnología, las modas, de una u otra manera nos ayudan para poder ir más allá y conocer y no sé, poder desarrollarnos de una forma diferente. Pero considero que este tipo de cosas no son las que forman valores en la vida de las personas. Tiene que haber una formación que inicia en el hogar, de principios, de valores, una formación espiritual, de conocer del Señor, y que vemos que en realidad toda esta tecnología y todas estas modas que están viniendo, por el contrario, más bien nos están alejando de estos principios, de estos valores. Acordémonos que el primer lugar donde se forman los valores no es en la escuela, no es en las universidades, sino es en el hogar, es en la casa. Las cosas que se aprenden, que se forman, es en el hogar, es en la casa, ¿verdad? Donde se nos forma, donde se nos enseña a respetar a nuestros mayores, de saludar, claro, a los padres, de ser honestos, de cumplir con las responsabilidades que se nos dan en casa. Ese tipo de cosas, las tecnologías no nos la enseñan. Entonces, se tiene que tener un balance en cuanto a la forma de uso de todo este tipo de cosas, y no descuidar tampoco la formación que solo en la familia se puede dar. Muy bien, entonces es como un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio porque, si bien es cierto, esto viene a enriquecer muchas cosas, claro, viene a avanzar, a modernizar algunas facilidades que
que algunos padres no tuvieron, sus hijos sí lo tienen, nosotros no lo tuvimos, ¿verdad? Yo estudié, yo todavía alcancé la era de que no había celulares, no había internet. Claro. Entonces, esto viene de alguna forma a enriquecer los conocimientos en una familia. Sin embargo, el equilibrio va a que esto no saque del principio, porque ahora en internet, en las redes, podemos encontrar aquello que puede servir de ayuda, puede significar un riesgo, ¿verdad? Si un padre no controla esto en sus hijos, o un hogar, una familia no tiene bien definido que puede ser bueno o puede ser malo, si no está en ese equilibrio correcto, más si se conoce al Señor. Entonces podía ser que si descuidamos ese balance, ¿verdad? Y la parte de valores que ustedes han planteado, como a los valores le podíamos llamar como los principios del reino, ¿están de acuerdo ustedes? Así es. ¿Verdad? Que los principios del reino puedan ser no olvidados en la familia y por el contrario practicados, ¿verdad? No es tanto el hecho de leerlos, porque la palabra de Dios ahí está, pues yo creo que todos hoy tenemos la posibilidad de contar con la palabra de Dios, pero de repente nos estamos limitando o a no conocerla o a solo leerla, ¿verdad? Entonces, lo importante de la palabra cuando dice que es viva y es eficaz, tiene vida cuando nosotros la encarnamos, Amén. ¿verdad? Amén. Cuando la encarnamos y la practicamos. Así es. Entonces, la tecnología no la vamos a satanizar hoy, ¿verdad? Yo comparto que la tecnología, la ciencia, los descubrimientos de hoy, bien utilizados, combinados pues con los valores del reino que estamos hablando, podía ser la combinación perfecta para tener familias con muchas capacidades. Así Y es. que la suma de todas estas familias impactarían positivamente en una sociedad. Pero, por el contrario, creemos que si la familia está en crisis, hay algunas cosas que la están obstaculizando y me gustaría que habláramos sobre esos temas. Sí, mire, usted acaba de resaltar algo muy importante y tiene que ver con lo que vivimos. Sucede, para poner un ejemplo, un niño viene y por X o Y razón, por temor a que su papá le vaya a castigar o algo, le miente a su papá y le dice no, o fue mentira o yo no lo hice, y el papá sabe que lo hizo, lo castiga por eso. Pero luego este mismo papá viene y le dice al hijo cuando llegan a buscarle, no, dile que no estoy. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? No estamos en realidad viviendo lo que decimos. Claro. En el caso de un creyente, en el caso de un cristiano, yo considero de que necesitamos vivir a la luz de la palabra y hacer, vivir lo que realmente somos, vivir lo que realmente decimos. Hace un tiempo escuché una frase muy importante que dice que en el caso de los niños, el 30% de lo que ellos hacen lo aprenden de lo que escuchan de nosotros, pero el 70% lo aprenden de lo que nosotros hacemos. Sí. Entonces, ¿qué significa? Por otro pequeño dato, Claro. solo para, sin el ánimo de querer extenderme, en Honduras actualmente está creciendo el número de cristianos evangélicos. El porcentaje de cristianos evangélicos cada vez es mayor. Pero ¿qué impacto está teniendo eso en la sociedad? Muy buena reflexión. Entonces, Sí. ¿qué significa? Que hay muchas personas que es posible que se llamen y se digan que están asistiendo a una iglesia cristiana evangélica, pero que quizás no están viviendo lo que realmente somos. Y eso se reproduce también en los hijos, se reproduce en lo que está en nuestro entorno. ¿Qué mensaje estamos dando en el trabajo? ¿Qué mensaje estamos dando en nuestros círculos donde tenemos nosotros contacto? Eso es lo que tal vez más preocupa en este tiempo,
y que necesitamos hacer verdadera la palabra del Señor en medio de nuestras vidas. Qué bien. Es importante, interesante, ¿verdad? El tema Jesús en la familia. Ahí se produce un detonante importante que es interesante que podamos pues mencionar. Yo estaba leyendo en un texto bíblico, Samuel decía algo, y es que en la medida que también crece, se moderniza todo, crecen también responsabilidades, afanes. Fíjense que en la Biblia, una historia muy conocida dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces dice, pero Marta se preocupa con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Le dice, o sea, aquí ya vemos una escena y estaba viendo, hablando de otras perspectivas, Jesús entra a un hogar, a una casa. Quizás aquí la representación de dos hermanas, pero estamos hablando de una casa, de un hogar. Y a veces podemos trasladar eso a nuestra realidad. Una hermana o una persona o un esposo, que puede ser, aquí pues son dos hermanas, pero pueden ser dos esposos, ¿verdad? Que está interesado en escuchar del Señor. Y yo veo dos cosas. Uno, que el Señor visita los hogares. Y yo me puedo, ahí entonces yo me puedo identificar, ¿verdad? En cierta etapa de mi vida, de la familia, 16 años, me veo con una realidad, con una necesidad del Señor, ¿verdad? Entonces, yo me identifico con aquí, el Señor quiere visitar los hogares. Quiere entrar en las casas, como aquí se acercó a un hogar, como aquí mientras Jesús hacía sus milagros, se desarrollaba su ministerio, llegó a un hogar, llegó a una casa. En este caso, dos hermanas. Entonces yo trasladando, algo parecido sucedió en mi vida, hermano Selvin, a todos nuestros televidentes. En la casa nadie conocía al Señor. Sí, principios, mi abuela nos llevó por muy pequeños, pero ya la decisión real, genuina, no la habíamos tomado. Claro. Hasta que un tiempo alguien me invita a un grupo de crecimiento, comienzo yo a ver mi realidad y necesidad del Señor. Y mientras, ¿verdad? Entonces aquí venimos lo que decíamos. Aquí había una persona interesada, necesitada del Señor. Ahí me identifiqué, pero también vemos que en las familias hay personas afanadas, estresadas. O sea, estamos en la era en donde eso va a ser muy... Bueno, de hecho nosotros pasamos por ahí. Que Jesús no es su prioridad. Así es, ¿verdad? así es. Porque para Marta, aunque estaba en su hogar Jesús, ella estaba en otra cosa, ¿verdad? Así es. Entonces vemos aquí que lo que en un momento puede ser para enriquecer la familia, también puede ser para afanarnos, para distraernos. Claro. ¿Verdad? Quizás en aquel momento que yo de 16 años no había redes sociales, no había celular, pero llegó el Señor, entró a mi vida y ahora yo lo puedo decir, al tiempo mi familia se fue acercando al Señor. Yo le decía extra cámara, quizás no con todo el testimonio que quizás yo pude haber dado, pero se acercó porque la promesa ahí estaba. De aquí vemos dos cosas, el Señor interesado en nuestros hogares, en nuestras casas, en entrar, pero también podemos estar viendo familias de alguna forma en varias etapas, distraída, estresada, afanada, preocupada, viendo otras cosas, mientras el Señor está ahí. Entonces, ahí yo me recuerdo cuando un padre le dice a uno, o cuando a uno le dijeron, lleva tu cama a la iglesia. Ya no hablando lo mismo, ¿ah? Sí. A mí me pasó, a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Es como decir, pero no es lo mejor que un adolescente, que aunque pasen muchas horas, de alguna forma, ¿verdad? Entonces ahí vemos estilos y pensamientos que aquí en esta representación de María y Marta, aunque la hemos visto de otra perspectiva, pero nos puede pasar. Claro, claro. Excelente. Qué bien. Entonces podemos llegar a un aterrizaje, podríamos decir en este caso, que en realidad Jesús está interesado. Amén.
en llegar y ser parte de la familia. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Qué lugar le estamos dando a Jesús en nuestra familia? Porque las familias de hoy, hermano Samuel, son, pues los hogares, muchos hogares son hasta como desechables. Pero estamos viendo la relación matrimonial como desechable. Depende de las circunstancias, depende de mi relación, de ver si nos entendemos, ¿verdad? Con la pareja. Vamos a probar, ¿verdad? Muchas decisiones de matrimonio a tal grado que el matrimonio en muchos jóvenes hoy no es un tema de discusión. Quiere decir que nos estamos como ausentando de esos principios del reino que hablábamos al inicio. ¿Qué hacer al respecto para rescatar? Porque si la familia está en crisis y la raza humana hoy no le está dando el lugar que le corresponde a esa empresa que fue diseñada por Dios y estamos sustituyéndola por decisiones que como personas estamos tomando, haciendo a un lado esa empresa que Dios formó, ¿qué hacer al respecto? Hay una crisis fuerte entonces, ¿qué le parece? Sí, bueno, yo pienso que usted habla de un lugar referente al lugar precisamente que le estamos dando al Señor, a Dios, a Jesucristo en medio de nuestras vidas. Para mí, eso es lo primero que tenemos que hacer, darle el primer lugar al Señor en nuestras familias, en medio de nuestros hogares, en nuestra casa, ¿verdad? Como dice el libro de Hechos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso debe de ser lo primero. Mire qué paradójico, he tenido la experiencia de conocer a algunas personas que en algún momento han pedido oración por un trabajo y viene el Señor y les concede el trabajo, pero una vez que obtuvieron el trabajo dejamos al Señor en segundo plano, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra la palabra que estamos hablando. ¿Por qué? Porque vemos primero nuestras necesidades antes que buscar al Señor. Queremos como que el Señor supla nuestras necesidades, pero hasta ahí nomás. Le ponemos como un límite. Y en realidad no. Cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar en medio de nuestras familias, es el que Él se encarga del resto de las cosas. La misma Biblia dice, el mismo David decía, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Amén. ¿Y sabe qué dice? Ni su descendencia que mendiga pan. Ahí habla de la familia. Sí. ¿Qué significa eso? Que si nosotros le damos el primer lugar al Señor, Él se va a encargar de todas las cosas. Aún el Señor dice, miren las aves del cielo, miren las bestias del campo. ¿Acaso ellas se preocupan por qué ha de comer? Ahora, cuando nosotros le damos el primer lugar a las preocupaciones, que hay que pagar esto de la casa, que hay que salir con estas cosas, no digo que no hay que, que no hay que cumplir con las responsabilidades, ¿verdad? Espero que no se me interprete de esa manera. Pero sí, el primer lugar en nuestra casa la tiene el Señor. O sea, no debemos de pasar en segundo plano a Dios. Porque cuando nos unimos, es Dios quien nos une. Quien nos da los hijos es nuestro Dios. Quien nos da nuestra casa es nuestro Dios. Quien nos da nuestro pan diario es nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que vamos a dejar en segundo plano aquel que nos llena de bendiciones? No podemos hacer eso. Entonces yo creo que esta crisis se va a solventar cuando le demos el primer lugar al Señor en medio de nuestros hogares. Muy bien, hermano Roberto. Y es importante que saber que en el orden de Dios, los padres, los esposos, y como usted lo mencionaba, son aquella delegación, aquel privilegio, ¿verdad? De poder trasladar, como dice en el Antiguo Testamento, repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras. Así dice la Biblia. O sea, ya estamos introduciéndonos en un hogar que ha conocido del Señor. Hay una palabra que hace un par de semanas en una capacitación del trabajo con niños, dos palabras, una que me impactó mucho, la voy a compartir, y dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, dice, a fin de que expusiese a la muerte a sus niños,
para que no se propagasen. Entonces el enemigo es astuto. Entonces, ¿qué va a atacar primero? El orden de Dios, el matrimonio, la relación de pareja. Claro. Dice, este rey maltrató a los padres y por lógica, por eso entonces vino por inercia de declive, maltrató a sus hijos. Entonces, por eso es cuando en una situación familiar, como usted decía, los matrimonios desechables, vamos a probar. Entonces, ¿quién sale más perjudicado? Claro. ¿A dónde cae ese egoísmo de un hombre y una mujer? Decir, si resulta sí, si no, no, va a dar a los hijos. Y aquí dice, maltrató a nuestros padres para que estos, dice que llevasen a muerte a los niños. Entonces, es interesante saber. Y los padres que nos están viendo, que puedan ver y todo, ¿verdad? Que mientras se entienda ese principio, ¿verdad? Sí. Que es el padre, que es la esposa, que es la madre, ¿verdad? Claro. Como decía Samuel al inicio, no es una escuela, no es una universidad, no es la escuela dominical, no son las clases de los domingos, ¿verdad? Es un padre, ¿verdad? Ahí es un detonante importante que se pueda comprender. Hay un proverbio que habla acerca de la instrucción a los niños para que cuando sean grandes, dice, no se aparten de ella. Pero yo me preguntaba, y esto tiene que ver con el tema de Jesús en la familia, para que un padre pueda instruir a sus hijos, debe haber instrucción en él. Porque si no tiene instrucción, ¿qué le podrá enseñar un padre a sus hijos? ¿Verdad? Entonces es allí donde ya se planteó un problema, que hay una situación de crisis en la familia, pero ¿quiénes son los responsables de poder rescatar estos valores? Alguien de ustedes decía, el padre tiene un privilegio, ¿verdad? Pero además de un privilegio tiene una responsabilidad. Así es. El padre en el diseño de Dios ha sido nombrado como cabeza y no debería ser normal que sean los hijos quien busquen del Señor. No. Sí. ¿Verdad? Como para reflexionar al respecto. Sí. Deberíamos ser los padres los interesados. Y muchas veces me ha tocado a mí como dar algún consejo a padres que están a punto de disolver su matrimonio y tienen hijos. Y cuando yo los confronto y les digo, y muy emocionado, no, es que no me siento bien, que es mi felicidad la que me estoy llevando de encuentro, entonces no quiero amargarme mis días, y empezamos a confrontar algunos temas. Usted ama a sus hijos. Yo por mis hijos doy la vida. No sea mentiroso. Sinceramente, no sea tan cruel, no sea tan mentiroso. Y este podía ser un consejo para muchos padres el día de hoy, hermano Samuel. Porque en realidad, si estamos amando a nuestros hijos, pero pensando solamente en nuestra felicidad, yo creo que estamos como negando esas frases, esas verdades que muchos dicen, amo a mis hijos, pero mi felicidad es primero, a tal grado que voy a separarme de mi esposa. Y usted decía, sufren los vulnerables las consecuencias de esas decisiones al margen de la voluntad de Dios. Entonces, para que podamos instruir a nuestros hijos, el padre debería estar instruido. ¿Qué le parece? Sí, como decía al inicio, o sea, no se puede dar lo que no se tiene. Sí. Para yo poder instruir a mi hijo, yo primero, o sea, le voy a dar de lo que yo tengo. Si hay egoísmo en mi corazón, ese egoísmo lo voy a, de una u otra manera, se lo voy a enseñar a mí, o sea, se lo voy a pasar. Entonces, cuando yo miro únicamente por mis necesidades, por mi felicidad, pero no miro por la felicidad de mi esposa, no miro por la felicidad de mis hijos, sino que solo por mí, o sea, mi hijo va a aprender eso. Y es ahí donde se forman las cadenas generacionales, Sí. las maldiciones generacionales que la misma Biblia habla. Las decisiones que yo tome hoy, referente a mi familia, referente a mis hijos, de una u otra manera, marcan la vida de mis hijos. O sea, lo va a hacer, sea para bien, Claro. o sea para mal. Sí. Pero que hay una marca, entonces,
qué huella quiero dejar yo en la vida de mis hijos? Muchas veces las personas pueden venir de familias desintegradas, de familias que pasaron situaciones difíciles, padres que se divorciaron, padres que tal vez por alcoholismo, o no sé, muchas razones, o uno tuvo que viajar para Estados Unidos, como normalmente se da en nuestro medio, y sucede que este mismo patrón se repite también en la vida de sus hijos. Y a veces nos formamos en la idea, no, es que así pasó con mi papá, así pasó con mi mamá, pero no necesariamente es que debe de ser así. Yo decido, esta situación que pasó con mi familia, hasta aquí nomás llega. Amén. Hasta aquí no, aquí se rompe, no va a pasar, ya no va a suceder conmigo, ni mucho menos con mis hijos. Claro. O sea, no debe de ser así. En el Señor puede romper todas estas cadenas y estas maldiciones que se vienen de años, que pueden traspasarse de generación en generación. Entonces, es decisión mía. ¿Qué voy a hacer yo? Cuando morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, y dejamos que el Señor sea quien nos enseñe qué es lo que realmente seguir los estatutos o como el Señor nos lo dijo. Cuando nos casamos, ahí lo dijimos claro, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Por ahí dicen un chiste, no, hasta eso sí, que hasta que la muerte los separe, ya cuando estemos en el cielo. Pero en realidad, hermanos, cuando tomamos la decisión de casarnos, tomamos las decisiones aún en los momentos no fáciles, en los momentos difíciles. Y para cerrar esta pregunta, ¿qué hace Jesús con nosotros cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos? ¿No es este mismo amor que debemos demostrar nosotros también para con nuestra familia, para con nuestras esposas, para con nuestros hijos? Cuando fallamos, cuando nos equivocamos. En realidad, el primer ministerio que el Señor nos da es nuestra familia. Claro. Ahí es el primer cuidado que necesitamos tener. Y como bien lo decía también Roberto, de una u otra manera también el enemigo el principal interés es destruir la familia. Claro. Mire qué pasa cuando una pareja se casa en el Señor. Se casan en la iglesia, y ¿qué sucede? Tienen sus hijos y sus hijos crecen en el Señor. Así es como se fortalecen las iglesias, así es como se fortalecen los ministerios, ahí van creciendo, ¿verdad? Pero por esa misma razón es que el enemigo está interesado en debilitar esta fortaleza que se tiene en las iglesias. Qué bien. Usted quiere agregar algo, ¿verdad? Sí, estamos en una era en donde queremos y reclamamos nuestros derechos, pero no asumimos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, ¿verdad? Así, esto es nuestro, lo que vemos en todo. Y aún nosotros podemos irnos en esa ola de pensamiento, ¿verdad? Claro. Por eso lo que vemos en la televisión, en las noticias. Se nos vende eso. Todo mundo quiere que se le dé lo que le pertenece, lo que asume que es su derecho. Pero nadie o poco se asume su responsabilidad, ¿verdad? Y eso poco a poco se va induciendo y se va metiendo en el hogar, en la familia, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que ahora no es la misma generación de padres que nos criaron a nosotros, en donde las cosas, hermanos Selvin, Samuel y los que nos miran, saben que fuimos criados por padres y abuelos, en donde así como ellos decían, así era. Es por ejemplo, en donde si en la escuela un maestro disciplinaba, prácticamente se reproducía en la casa. Esa disciplina que en la escuela se hacía, ¿verdad? Había una generación de maestros de esa y que nos formó. Pero cuando íbamos a la casa, el padre, alístese, porque tuve queja del padre, del maestro. Sí. Pero ahora no estamos en esa generación. Sí. Ahora el padre va a pedir cuentas al maestro. Claro. Aun cuando... Entonces, ¿cómo se han invertido, verdad? Sí, porque estamos en la era de que todo el mundo quiere sus derechos. Y hay una palabra que dice,
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La ley. Sí, ¿A quién primero? A los padres. ¿Para qué? Para que lo dicen a sus hijos. claro. Aquí ya viene la primera responsabilidad, el orden, ¿verdad? A sus hijos. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Qué interesante, ¿verdad? O sea, Dios da su palabra, Dios se revela a nosotros, no solamente para ser bendecidos y transformar mi vida, sino mis hijos, sus hijos, y después dice, y la notifican a sus hijos y la generación venidera. Es una bendición. Aquí es donde viene la bendición a la primera, segunda, tercera, ¿verdad? Esa reproducción de la ley. Aquí se refiere a la ley del Señor, ¿verdad? Y dice, a fin de que pongan, dice, y las que se levanten los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces aquí es donde dice uno, bueno, entró el evangelio en mi vida, en familia, en su casa, por un hijo, por un esposo, por una esposa, ¿verdad? Y ahí viene la reproducción, ¿verdad? En este caso, en la ley de Dios, en el pueblo de Israel, la dio a los padres y la notificasen a sus hijos, ¿verdad? Y más adelante es un poco más fuerte y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso en su corazón, ¿verdad? Entonces aquí ya viene la parte de darle la espalda al Señor. Entonces ahí están los dos panoramas de un padre que conoce al Señor, repite esto, y sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y una generación de padres que quizás no lo hizo. Todo esto nos lleva, estamos hablando de Jesús en la familia, ¿verdad? ¿Cuál es el papel si Jesús estuviera en el corazón de la familia, pero no como una teoría, ¿verdad? A tal grado que la palabra nos enseña a veces que el mismo Satanás dice que cree y tiembla, ¿verdad? Entonces, hoy la sociedad cree que hay un Dios porque las cosas que vemos no surgieron así nomás. Hay un Dios y todos lo sabemos, pero la gran interrogante en este caso sobre el tema Jesús en la familia es ¿qué lugar le está dando? ¿Está usted siendo partícipe de las directrices que Jesús le da a la familia para que ésta tenga éxito? La sociedad que hoy estamos, en la cual vivimos, llena las expectativas que Cristo tiene de ella, porque todos decíamos en algún momento surgimos de una familia, y si hablamos de nuestra Honduras, las noticias son el mejor reflejo, ¿verdad? Hoy gran porcentaje de nuestros líderes están siendo confrontados con la justicia, y la palabra recomienda que si nosotros conocemos de Jesús y Él está en nuestro corazón, debemos a Él obediencia y justicia. Pero si los mismos líderes de nuestro país están siendo confrontados con la violación a la justicia, quiere decir que la familia deberá hacer algunos ajustes. Deberá replantear los principios del reino. El Padre Nuestro, cuando revisamos, dice, venga a nosotros tu reino. ¿A dónde va a venir el reino? ¿De dónde a dónde? Del cielo a la tierra. Y hágase tu voluntad, dice, así como en el cielo, en la tierra. Yo creo que si tan solo analizáramos ese pasaje, hermano Samuel, y dijéramos, vamos a ponerlo en práctica, empezarían a surgir cambios en nuestro corazón. Y luego, si mi corazón ha sido confrontado, deberían de surgir algunas reacciones que impacten esta sociedad. Entonces valdría la pena reflexionar al respecto, ¿verdad?
si está la familia siendo tan confrontada, porque nosotros vemos que nos estamos preparando producto del trabajo, nos preparamos para todo, para lo material, para suplir alimento, para suplir cosas, y de una y otra las exigencias que las modas nos dan, que la tecnología, los nuevos descubrimientos. Queremos estar a la moda en todo, pero en realidad estamos poniendo en práctica los principios del reino, que son los que deberían de balancear esta sociedad. Y qué bonito sería si a la par de estas cosas se practicara justicia. Justicia, ¿verdad? Si tan solo la justicia se practicara en cualquier entorno donde nos movemos, usted conozca a Cristo, no conozca a Cristo, si aplicara justicia. Pero qué bueno si conociéndolo usted ya tiene claro eso y lo está practicando. Creemos que empezarían a haber cambios en nuestra Honduras. Por lo tanto, ya para ir sugiriendo algunas salidas que podíamos plantearle el día de hoy, ¿qué podíamos decir, hermano Samuel, ya a nivel de si Cristo está siendo solamente una teoría en la vida de las familias de hoy? ¿Qué nos toca hacer? Sí, bueno, yo considero, hermano, de que hay una labor muy hermosa, hay una labor muy grande que es necesario que se pueda hacer. Aún dentro de las iglesias, nos toca de una u otra manera dar apoyo a aquellas personas, a aquellas familias que tal vez vienen iniciando, vienen comenzando, el dar un consejo, el brindar un acompañamiento. En alguna manera, yo considero, hermano, que sí necesitamos comenzar a seguir al Señor. A veces queremos buscar las soluciones de nuestros problemas, de nuestras situaciones, queremos buscarlas, no sé, en cosas que realmente no ayudan para nada, cuando el único que puede solventar, el único que puede guiar nuestros pasos, el único que puede ayudarnos a arreglar las situaciones que podamos tener, en realidad es el Señor. Y a veces más bien nos alejamos más del Señor, o se alejan más del Señor. Yo le quisiera decir a cada una de las personas que nos están viendo en este tiempo, en este momento, este es el tiempo para poder buscar del Señor. No hay un mañana, ¿verdad? Como dice su palabra, este es el día de la salvación del Señor. Dios quiere realmente que nosotros podamos vivir con Él, vivir para Él, y Él está abierto para que nosotros podamos, Él siempre está con los brazos abiertos para que podamos llegar a Él. Él está presto, Él está atento. Muy interesado, podríamos decir. Muy interesado, sí, en realidad, en solventar las situaciones que nosotros podemos vivir en el día a día. No es la voluntad del Señor que las familias se estén desintegrando. No es la voluntad del Señor que se viva de una forma que en pleito dentro de las familias, o como yo quiero vivir, sí, no ¿verdad? Es la voluntad del Señor. Sí. Eso no es la voluntad del Señor. Dios tiene ya un plan trazado para nosotros, para nuestras familias, que podamos vivir felices, que podamos vivir alegres, contentos, con el gozo de tenerlo a Él en medio de nuestro hogar. No es cierto que el matrimonio es de pleito, como normalmente se dice. Eso no es real. O ya te casaste, ya te arruinaste. Sí, algo así, ¿verdad? Sí, exactamente. Esos saludos a veces, ¿verdad? Te casaste, te arruinaste, ¿verdad? Entonces... Y que tiene que ver precisamente, según el mundo, ¿verdad? Te arruinaste porque ya te amarraste, por decir así, ya no puedes hacer lo que vos querés, pero en realidad no es así. Esos son conceptos y son ideas que el mismo enemigo, que el mismo mundo quiere meter en la vida de las personas, y aún hay personas cristianas que se puede creer eso,
Pero en realidad en realidad eso no es así. Sí. No es cierto. Dios quiere que nosotros podamos ser felices, que estemos en completa paz, que podamos tener tiempos de alegría, tiempos de mucho gozo y de mucho refrigerio. Si bien es cierto, podemos tener problemas, es cierto. Las situaciones van a venir. Sí. Pero la misma Biblia dice que el Señor es quien nos va a guiar, ¿verdad? Y nos va a sacar en medio de, ¿cómo es que dice el Salmo 23? ¿Verdad? Él dice que en lugares de dedicados pastos, ¿verdad? Por ahí Claro. vamos a salir. Amén. Aún en medio de las situaciones que podamos vivir, los tiempos que estamos viviendo, Sí. de hecho no son los mejores, Claro. ¿verdad? Pero podemos ver la mano del Señor Con actuando a Cristo nuestro se favor, puede. Amén. ¿verdad? Podemos ver la mano del Señor guiándonos, moviéndonos, guardándonos de enfermedades, de tiempos malos. No vamos a decir que tenemos todo lo que queremos, pero sí el Señor provee todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Una familia Sí. cristiana que puede padecer situaciones económicas bien complejas, hermano, yo puedo decirlo, de una u otra manera, Dios siempre permanece fiel. Amén. Dios Sí. siempre permanece fiel. Él nunca nos va a abandonar, nunca no nos desampara, ¿verdad? De una u otra manera, la provisión y el cuidado del Señor es notable para nuestras vidas. Entonces, si nosotros podemos ver el cuidado, si nosotros podemos ver la protección del Señor, bueno, yo tengo dos pequeños, ¿verdad? Tengo la parejita, todos los que tenemos hijos, o sea, no podemos negar, hermano. O sea, hemos visto el cuidado, la protección, Amén. la fidelidad, Amén. la provisión del Señor de una u otra Sí. manera. Entonces, ¿cómo no nosotros podemos vivir de una forma agradecida con el Señor? Si con solo ver que nuestros hijos, es más, podemos no comer nosotros, pero si nuestros hijos tienen algo de comer, gloria al Señor. Y yo creo que así ha sido. Dios siempre se ha mostrado fiel, se ha mostrado como un Dios que nos cuida, que provee para las necesidades Claro. que tenemos. Amén. Testimonios de Claro. muchos tipos, que alguien tenía a su hijo enfermo y de repente apareció alguien que le regaló la medicina, o que no tenía leche y Dios proveyó de Amén. una u otra manera. Así es, entonces esa es la protección que nosotros tenemos cuando vivimos bajo la cobertura del Señor. Amén. Entonces, en el Señor, como bien dice el Salmo 91, bajo sus alas Claro. estamos seguros. Amén. Claro. Ahí es donde está nuestra seguridad. La seguridad de nuestros hijos, la seguridad de nuestro hogar está seguro en las manos del Señor. En, en los cuidados En de los Dios. cuidados Y de ahí es Dios. donde podemos entrar y considerar que hay esperanza en Jesús. Amén. Amén. O sea, una familia que alguien se encontró con el Señor, allí se comienza ese propósito hermoso de que hay esperanza para esa familia. Encontró la llave. Encontró la el llave. secreto, Una ¿verdad? esposa, Sí. un hijo, en mi caso fue un hijo, un nieto, ¿verdad? Que llegué al Señor y la promesa, ¿verdad? Fue diferente, ¿verdad? No fue un padre, no fue una madre. Claro. Entonces, hay muchos que nos están viendo y dirán, bueno, pero es que en la casa solo yo voy a la iglesia, mis papás no van. Hay esperanza. Hay esperanza. Mi Sí. vida es Sí, un sí. ejemplo, mi familia es un ejemplo. Así es. Si usted es una esposa, hay esperanza. Amén. Es como hemos conocido de esposos y de familias completas de que años orando. Entonces es en donde esto de Jesús en la familia se vuelve realidad después de pasar la parte de la teoría, Sí. ¿verdad? De una esposa, un esposo transformado por el Señor, Claro. ¿verdad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con esposas que por años llorando, clamando por un hijo, una madre que todas las noches se encierra en su cuarto a orar por su hijo que anda en drogas. Y hemos visto después jóvenes en la iglesia que después testificando y diciendo, yo recuerdo cuando llegué tomado y con droga, mientras en la noche mi mamá escuchaba sus oraciones, eso se le engrifa Sí, la sí, piel a uno, sí, decir, tremendo. este joven ahora restaurado, Sí. porque aquella madre nunca dejó de clamar por su hijo.
No es que no hemos visto una película, no es la historia de Pablo Olivares, porque sucedió con Pablo Olivares, es la historia de personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestras iglesias. Yo soy Entonces, uno de ellos. él es uno de ellos, Sí. ¿verdad? Él le puede testificar cómo llegaba a su casa. Entonces vemos que hay esperanza cuando Jesús llega a una familia, a un hogar, por la puerta que se ha abierto en un joven, una esposa, como podemos mencionar. Entonces podíamos concluir, después de haber planteado toda una situación que confronta a las familias, que de repente su familia, lo más fácil hoy en día, muchos hombres o muchas mujeres, es huir de esa responsabilidad. Y en ese sistema de ir huyendo, van dañando a otras personas, porque yo creo que hay un anhelo en todo ser humano, que es ser feliz. Yo creo que es algo que Dios dejó en nuestra naturaleza, es algo que está allá intrínseco en nuestro corazón, en el suyo y en el mío. Todos anhelamos la felicidad, nos preparamos para ser felices. Así es. Soñamos desde chiquitos, yo soñaba desde pequeño a mi manera, pero yo soñaba ser feliz. Y yo en mi mente diseñaba muchas cosas, y el destino final de mis sueños era ser feliz. Y creo que muchos hoy, eso es lo que vamos persiguiendo. Pero en esa situación, en ese correr, vamos dañando muchas personas, vamos dañando hijos que van quedando en el camino, detrás de la felicidad. Pero creemos que ese es un camino, como no ha invitado a Cristo, entonces usted está caminando solo. Cristo es real. Amén. Cristo no es una religión, ¿verdad? Yo estoy por ahí leyendo un libro ahorita precioso que habla de que en muchos lugares ha crecido iglesias llenas de personas, pero por otro lado ha crecido la delincuencia, ha crecido la drogadicción, ha crecido la corrupción, pero las iglesias los domingos están llenas de personas. Eso se llama religiosidad, porque hay un Cristo que solamente se conoce en teoría, pero ese Cristo en la familia quiere que sea real, ¿verdad? Que en la familia se disfrute de esa felicidad, de esa paz, de ese ambiente de respeto, de amor, de cordialidad. El libro de Primera de Corintios habla, 13 creo que es, acerca del amor, ¿verdad? El amor es sufrido. ¿Quién ha dicho que va a ser fácil, verdad? No es fácil. Hay que luchar, hay que sufrir muchas veces, pero dice que lo que se quiere o lo que cuesta se quiere, ¿verdad? Así es. La familia se ama, pero tiene que costarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que comunicarnos, tenemos que ceder a veces hasta cosas personales, a tal grado que hoy ustedes han dicho, hay esperanza para la familia. Amén, así es. Pero podíamos concluir en que es necesario Cristo, Amén. ¿verdad? Amén, así es. En 30 segundos cada uno sus palabras finales, puede ser a nivel de conclusiones, para que podamos cerrar este tema de hoy. Por favor, Samuel. Sí, yo creo de que lo he podido vivir, lo he podido experimentar. Mi felicidad no depende de las circunstancias, mi felicidad no depende de las personas, mi felicidad depende del Señor. Amén. Si Cristo está en mi corazón, si yo tengo a Cristo en mí, yo soy feliz porque Él está conmigo. Cuando yo sigo a Cristo, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, Él me ayuda a poder tener las mejores relaciones con las personas que están a mi alrededor y se encarga de las circunstancias que la misma vida a veces puede traer. Por tanto, si dependo del Señor y estoy con el Señor, voy a estar bien. Voy a estar bien. Así que yo le digo a cada una de las personas que nos están viendo, es usted una madre de familia que ha estado orando por su hijo. Aquí tiene a uno que su mamá estuvo por mucho tiempo orando. Si usted es una esposa que está orando por su esposo, déjeme decirle, Dios puede transformar su esposo. Dios puede transformar su matrimonio. Dios puede transformar la vida de sus hijos. La palabra del Señor dice que no hay nada imposible para Dios. Quizás usted lo puede ver complicado,
Quizás usted puede ver una situación muy grande, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede hacerlo, y de hecho no solo puede, Él quiere hacerlo. Amén. Él desea hacerlo. Amén. Él quiere estar en su hogar, Él quiere estar en su casa, y usted, lo que Él quiere es que usted pueda abrirle las puertas de su hogar, las puertas de su casa, y dejarlo entrar, que ahí es donde Él quiere estar siempre. Qué bien, hermano Peña. Como inicié al inicio, Jesús visitó un hogar, una casa. Jesús le interesa a las familias. Jesús le interesa a nuestra familia, nuestra casa. Y yo les quiero decir a los que nos están viendo, hay esperanza en Jesús. Mi familia fue rescatada, ¿verdad?, a través de que el Evangelio entró a través de una persona, así como muchos de los que nos están viendo. Entonces, como ya hemos resumido y concluido, hay esperanza en nuestras familias, hay esperanza en nuestros jóvenes. Y este es el tiempo en donde podemos, si usted cree y hay en su familia alguien conoció al Señor, este es el tiempo de seguirle creyendo y que Jesús se haga realidad, ¿verdad?, en nuestras vidas y en nuestra familia. Eso es lo que necesitamos. Qué bien. Honduras cambiará con Cristo en el corazón. Cristo son buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. Si usted busca de Cristo, habrá esperanza para nuestra Honduras. Todavía podemos rescatar nuestra Honduras cuando invitemos a Cristo que viva. Amén. Y que le dé vida a nuestro corazón y le va a dar sentido a nuestra vida. Ojalá que estos conceptos puedan servirle para tomar algunas decisiones, usted pueda hacer algunas reflexiones y que Dios nos ayude. Hermanos, muchas gracias por compartir. Quiero que dejemos abierto la posibilidad de seguir compartiendo sobre otros temas si Dios nos permite. Amén. La vida. Así es. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Y de igual forma, mientras Dios nos permita la vida, estaremos compartiendo con ustedes temas como estos y especialmente en este mes de la familia. Que Dios pueda bendecirle. La televisión cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.